Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 38 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Comenzamos ya el mes de junio, comenzamos ya el sexto mes del año, dejamos atrás un mes de mayo larguísimo, programa número 38 ya. Una semana muy accidentada esta última, con mucho evento interesante, un fin de semana completo de carteleras de artes marciales mixtas. Unas carteleras que vamos a analizar en este programa y también una primera semana de junio que nos trae de regreso evento numerado de UFC 316, el último evento numerado antes del regreso de Ilia Topuria en el UFC 317. Una semana que, como comentaba, pues nos ha regalado varias carteleras muy interesantes con muy buenas peleas. La primera de ellas en el viernes de la semana pasada, viernes 30 de mayo, evento de Brave en Tenerife, en España. La última semana comenté que Brave era promotora rusa. No, error, es una promotora de Bahrein. No sé por qué tenía tan ligado, ¿no? Brave con Rusia. Sí que es cierto que mucho protagonista ruso, mucho protagonista también pues de Asia, una promotora como tal, con también protagonista musulmán, y una promotora que vino a España, que vino a Tenerife en la mejor época posible para pues traer un evento repleto de españoles, también pues mucha presencia canaria, como no podía ser de otra manera. Un evento que pude ver en algunas peleas, la mayoría de ellas, por ejemplo la primera de Reda Abdelawi no la pude ver, además acabó muy pronto, pero pude ver el combate, por ejemplo, de Jakub Drozdowski contra Juan Carlos Izquierdo, una victoria clara para Jakub Drozdowski, un peleador polaco que venció a Juan Carlos Izquierdo en una pelea muy competida en la que ambos intercambiaron pues con mucha violencia, pero finalmente el europeo se acabó llevando la victoria con muchísimo corazón. Luego tuvimos el auténtico peleón entre Theo Basford y el germano Eduard Evdokimov, una pelea muy igualada, una pelea en la que Theo sufrió muchísimo en el segundo asalto, pero luego en el tercero, al comienzo, con una combinación increíble, patada alta y luego golpeo con el puño, pues obligaba al árbitro a detener la pelea, un auténtico combatazo increíble, para mí el mejor de la noche. Luego tuvimos una de las mejores actuaciones, en este caso de la tarde, de la noche, que fue la de Abdelkrim Zouad contra Muslim Danaev, un Danaev que llegaba invicto a esta pelea y que fue dominado en todo momento por Zouad. Primer asalto dominado, segundo asalto dominado, y en el tercero pues conseguía la sumisión con una estrangulación brava, una bravo choke, que es muy similar a un Darce, pero tiene pequeñas diferencias. Una de las mejores actuaciones, la de Zouad, que como comentaba dominó de principio a fin a este peleador invicto Muslim Danaev. Luego, Ilia Karushnisvili, el georgiano, que se impuso por decisión mayoritaria al neerlandés Dan Duis, una pelea en la que para mí ganó el neerlandés claramente, tanto es así que incluso el público abucheó al georgiano, a Karushnisvili, creyendo, ¿no?, que había ganado de forma no merecida, para mí con muchísima razón, pero bueno, aquí se lleva la victoria el georgiano, que sufrió muchísimo, sobre todo en el tercer asalto, y se pone ya con 9 victorias, 2 derrotas. El neerlandés pues cae ya al 10-4, 10 victorias, 4 derrotas. Lo más importante ya del evento llegó en esta pelea antepenúltima, la pelea que enfrentaba a Enrique Wasabi Marín y a Christian Mach, el alemán. Enrique Wasabi, ya sabéis, peleador, una auténtica leyenda, ¿no?, de las artes marciales mixtas españolas, un peleador afincado en Sevilla, que es entrenador principal de la Academia Sutemi, la academia más importante de artes marciales mixtas en Sevilla. Incluso tiene una filial
en la localidad en la que yo vivo, que es un pueblecito muy cerquita de Sevilla. Y Enrique Wasabi, pues participante del TUF, peleó también en la UFC, un luchador que ya es un veterano del deporte, casi 40 años, un peleador que en los últimos años o en las últimas peleas ha sufrido bastante castigo. Se presentaba a este combate después de perder en el WOW 13 de Sevilla, que fue un evento que se hizo en marzo del año pasado, contra Michelangelo Colangelo. Perdió por mataleón muy prontito, y aquí pues tenía esa obligación de volver a la senda del triunfo, o al menos de pelear más tiempo del que estuvo en el octógono contra Colangelo. El rival, complicado, un alemán para mí desconocido, pero con un récord 8-5, un récord que en principio pues deja entrever, ¿no?, un nivel bajo, pero luego te pones a ver sus peleas, ves que ha peleado en Brave, varios combates, también pues tiene peleas en el circuito profesional alemán, y un peleador que, por ejemplo, pues se enfrentó a Bogdan Grad, que es un luchador actual de la UFC, perdió por guillotina en el segundo asalto, pero tiene experiencia enfrentándose a rivales de muy buen nivel. El combate igualado lo estaba haciendo bastante bien Kike Wasabi, pero en el segundo asalto una combinación limpia de match llevaba a Enrique al suelo, y por ground and pound pues finalizaba el combate, ganaba Christian Match. Una nueva derrota por finalización para Enrique Wasabi Marín, que en este caso pues ya se queda muy cerquita de su retiro. No sé si va a realizar alguna pelea más, una retirada por ejemplo en Sevilla frente a su público, pero queda muy tocado. Me da mucha lástima, ¿no?, por lo cercano que tengo a Enrique Wasabi, por lo que representa para las artes marciales mixtas, por la forma de perder, y porque creo que lo estaba haciendo muy bien en la pelea. Y bueno, esto ocurre porque son artes marciales mixtas, lo estás haciendo bien, te conectas limpio y te vas a dormir. Una auténtica lástima, pero hay que continuar, y cuando ya llegas a cierta edad pues hay que dar el relevo y dejar de pelear en la jaula para pues pasar todos tus conocimientos y toda tu experiencia a tus alumnos, que lo están haciendo muy bien en Sutemi. No paran de salir buenos peleadores de Sutemi Sevilla, y es muy buen entrenador Enrique Wasabi. Ya pues si esta no ha sido la última pelea, seguramente pues haya sido la penúltima en la carrera como luchador de Enrique Wasabi Marín. Luego, en la pelea principal tuvimos otro, no robo, pero sí otra decisión polémica, que fue la victoria de Díaz Yerengaipov contra José Torres. Ya lo comenté en el último programa, José Torres es un peleador muy bueno, ex campeón de Brave, peleador que ha pasado por UFC, que se ha enfrentado a luchadores de un nivel muy alto, tiene victorias contra Amir Albazi, se ha enfrentado a Alex Pérez. Es un peleador muy completo, un peleador muy compacto, un peleador que es capaz de finalizar arriba, de finalizarte en el suelo, con muy buena defensa de derribo. En este combate fue de menos a más, al contrario que su rival, y por eso te queda esa sensación de que merecía la victoria. Fue decisión unánime para su rival, para el asiático, pero para mí creo que José Torres al menos se merecía que uno de los tres jueces le dieran la victoria, porque al final pues defendía todos los intentos de derribo, conectaba arriba y se ganaba también el apoyo del público de Tenerife. Tras esta decisión pues llegaba ya la pelea final, una pelea que nos traía regreso de Akoidam Duque a su tierra, peleador canario, uno de los nombres más destacados de las artes marciales mixtas españolas en los últimos años, un peleador que ha pasado por Bellator, que ha pasado por PFL, que ha peleado pues en promotoras internacionales de diversos países, y un luchador pues también muy completo, también pues que está en una etapa ya final de su carrera, 38 años, y aquí pues llegaba a un combate pues no obligado a ganar, pero sí obligado a dar buenas sensaciones frente a su público. Su rival, el francés Jason Ponnet, peleador con muchísimos combates profesionales, y sobre todo pues experiencia en PFL, en ACB, en WAM, un trabajador de las artes marciales mixtas, y también pues por supuesto en promotoras europeas como Cage Warriors, y también pues circuito regional de Francia. También sobre todo en sus orígenes experiencia en pequeñas
carteleras en eventos españoles hace ya bastantes años, en los comienzos como profesional. Y lo más destacado es que Ponet, pues la última vez que peleó fue hace muy poquito, en marzo de este mismo año, y la última pelea de Akoidán pues fue el año pasado, en verano, en Octagon, en ese torneo que hicieron en las semifinales, cuando cayó con Ronald Paradeiser por KO en el primer asalto. Ha necesitado tiempo de recuperación y aquí pues llegaba, no obligado, pero con la necesidad, ¿no?, de ganar, de volver a la senda del triunfo, de regalar una victoria a su público, y también partía como claro favorito. El combate aún así muy cerrado, incluso yo diría que se lo lleva Ponet. Creo que fue mejor en 2 de los 3 asaltos, pero como comentaba, una pelea muy cerrada en la que esperaba un poquito más de Akoidán Duque, un poquito más de volumen, pero Jason Ponet con patadas sobre todo, castigando muchísimo al español, al canario, y una pelea que dejó un sabor agridulce, ¿no? Aunque sí que es cierto que terminó con victoria de Akoidán, perfectamente pudo ser una derrota, pudo ser la segunda derrota consecutiva de españoles en este evento. Nos quedamos con que Theo Basford ganó, nos quedamos con la victoria de Akoidán Duque. Lástima, ¿no?, esa manchita de derrota, ¿no?, de Enrique Wasabi Marín, pero en definitiva fue un muy buen evento, con muy buenas peleas, y sobre todo genial para abrir boca, para comenzar el fin de semana. Y luego pues teníamos en la madrugada del viernes al sábado, por lo tanto no me fue posible verlo. Tuvimos evento de Rising en Corea, una especie de torneo, ¿no?, enfrentando a luchadores japoneses contra coreanos, aunque había participación aquí de otras nacionalidades. Pues teníamos este evento en el que como combate principal pues estaba Roberto Satoshi de Sousa contra Won Bin Ki. Como comentaba, no conocía a Won Bin Ki, a Roberto Satoshi de Sousa sí que lo conozco desde hace muchos años, un peleador increíble. En la cartelera, sobre todo, pues destacar la victoria de Johnny Case, que creo que fue el único norteamericano en participar en esta velada, que venció por KO, con un KO increíble en el primer asalto, al japonés Yuri Ohara, aunque fue declarado no contest porque Johnny Case falló en el pesaje. Aún así es un KO increíble. Y sobre todo en la pelea principal, ya lo decía yo, Won Bin Ki no lo conocía de absolutamente nada, pero difícil iba a ser que pudiera igualar el nivel en el suelo de Roberto de Sousa. ¿Cómo terminó la pelea? Mataleón de Roberto Satoshi en el primer asalto, incluso antes de llegar al primer minuto. No obstante, como he comentado, no pude ver este evento por razones obvias. No me fue posible estar despierto, ¿no?, de madrugada, y sobre todo sabiendo que el día siguiente pues había otro evento de UFC de madrugada y había que priorizar, ¿no?, uno sobre otro, y obviamente entre Rising y UFC pues me quedo con la segunda. Tuvimos también evento de Cage Warriors en Roma, evento larguísimo, evento con muchísimos combates, 18 en total, una cartelera plagada de italianos, por lo tanto muchísimo vencedor italiano. La pude ver desde el principio porque estuvo gratis en YouTube, luego pues se pudo ver en el Fight Pass, y sobre todo destacar de las preliminares la victoria de Pietro Moschetti contra el chipriota Dimitrios Zeiranidis, una victoria muy dominante, con un Bonflu en el segundo 47. La verdad es que es muy difícil conseguir un Bonflu tan pronto en una pelea, porque sí que es cierto que necesitas conseguir una posición de cierto dominio en el suelo. Luego tuvimos el robo al peruano Rodrigo Riboin, que perdió por decisión dividida contra Manuel Tetti. Partía como claro no favorito Riboin, pero para mí ganó el combate. Tuvimos la victoria también como no favorito de Gary Rooney ante el local Enrico Di Gangi. Un Gary Rooney que, a pesar de tener 26 años, si no me equivoco, promete bastante, promete mucho. Tiene 26 años, entrena en el SBG de Irlanda y tiene ya un récord 3-1, por lo tanto muchísima carrera por delante. Solo una derrota como profesional. Como amateur tiene una carrera larguísima, sobre todo peleando en IMAF, y es un peleador al que hay que seguir de cerca, porque peleando fuera de casa en preliminares, partiendo como no favorito y vencer de esta forma en el primer asalto por sumisión, muchísimo mérito. Lo más destacado luego de las preliminares, la última pelea, Nicolas Leblanc
peleador francés que se enfrentaba a Mateus Browns. Un Nicolas Leblon que creo que lo he comentado aquí varias veces, para mí ya tiene nivel de peleador de UFC. Creo que lo vamos a ver en el UFC París de este año. No sé si Leblon se va a arriesgar a meter una pelea antes de septiembre, algún evento de Cage Warriors o algún evento de Ares en promotora francesa. Yo creo que no, yo creo que con este 12-4 puede dar perfectamente el salto a la UFC, a ese UFC de París, a esa cartelera preliminar. Tiene una racha de victorias buenísima, son 6 victorias consecutivas, 5 de ellas en Cage Warriors. Su última derrota fue en verano de 2021 contra Luke Shanks, que es un peleador pues bastante decente de Cage Warriors, y un peleador, este Nicolas Leblon, que por estilo pues gusta mucho a la UFC, un peleador con poco volumen, pero que intenta destrozarte en cada puñetazo que lanza, en cada combinación, intenta mantenerse paciente para que lo que conecte tenga opciones de finalizar. Aquí esa falta de volumen le costó perder el primer asalto contra Mateus Browns, pero luego por cardio, por presión, acabó llevándose de forma muy clara el segundo y el tercero, acabando pues ganando el combate por decisión unánime, victoria clarísima para el francés, que pelea en las 125 libras, es el peso mosca. Por lo tanto, aquí hay posibilidades de que sea firmado y que complete, ¿no?, este evento en el UFC de París. Un francés más, un francés que cuenta además con bastante notoriedad, es muy conocido por el público francés, creo que es el mejor francés del peso mosca. No sé si hay alguno por ahí a nivel internacional que pueda hacer sombra a Nicolas Leblon, pero como he comentado, yo creo que lo vamos a ver en UFC muy pronto o en el Dana White Contender Series primeras semanas, y si gana directamente al UFC de París. Pero yo creo que ya sea Dana White Contender Series o UFC París, lo vamos a ver muy prontito en la máxima competición internacional. Luego, el uruguayo Nicolás Barna, que abrió la cartelera principal, perdió contra Giuseppe Ruggeri por decisión unánime. Kadim Díaz le dio una auténtica paliza al inglés George McManus, un auténtico palizón desde el segundo 1 hasta el final del segundo asalto, cuando el árbitro tuvo que detener la pelea antes de pasar al tercer asalto. Kadim Díaz se pone ya 7-0. Sí que es cierto que me sigue despertando serias dudas el italiano, sobre todo a nivel de cardio. En cuanto tenga un poco de oposición y encuentra un peleador que le lleve al suelo y le drene la energía, no sé qué tal lo va a pasar. Es un peleador muy grande, Kadim, pero sí que es cierto que tiene fuerza, que tiene un estilo muy similar. A mí me recuerda mucho, ya no solo porque está rapado y tiene barba, pero me recuerda a Christian Leroy Duncan. Obviamente Kadim Díaz es más pequeñito, pelea en el peso welter, pero promete mucho. Récord 7-0. Es cierto que el nivel de oposición no ha sido muy alto, pero tiene 5 victorias en 5 peleas de Cage Warriors. Esta última ha sido quizás la más sencilla, pero además tiene poder de KO, y vamos a ver qué es lo que le propone, ¿no?, ahora Cage Warriors como siguiente combate, porque podemos tener aquí a Kadim Díaz peleando por el cinturón más pronto que tarde. Paddy McCorry, que venció a Shuki Faraj, el israelí, por decisión unánime, el mayor favorito, si no me equivoco, de toda la cartelera, el irlandés. Esperaba quizás una finalización, pero aquí pues no pudo conseguir el final y venció al israelí, como comentaba, por decisión unánime. Nicolo Soli, que venció a Sulo Hilach, el albano, por mataleón en el primer asalto. Victoria importantísima para Nicolo Soli, que es un peleador bastante completo, que lleva también muchas peleas a sus espaldas en competiciones o en promotoras top a nivel europeo e internacional. Solo hay que mirar su récord, muchas peleas en Bellator, por ejemplo. A mí su estilo me gusta bastante porque siempre suele intentar llevar la pelea al suelo y luego en el suelo es bastante fuerte, es muy dominante. Su última victoria antes de este combate fue ante Burama Karama en 2022 en un evento de Bellator en Italia. Perdió en 2023 contra Romain Devien, también en Bellator, en el Bellator 299, y ahora pues tras varios años fuera del octógono regresa a su tierra y regresa de la mejor forma posible. Luego en la pelea coprincipal tuvimos sorpresa, tuvimos victoria de Ryan Shelley contra Simone Dana, un peleón increíble
del irlandés que defendió los derribos de Simone Dana. Consiguió una sumisión, un mataleón tomando la espalda de Simone Dana, estando ambos de pie. Una victoria fundamental para Ryan Shelley ante un Simone Dana con muchísima experiencia también en Cage Warriors, también con experiencia en Bellator, experiencia por supuesto en promotoras italianas. Y Ryan Shelley, pues un luchador muy completo, un luchador que prácticamente ha hecho toda su carrera en Cage Warriors. Empezó muy bien, pero luego pues se encontró a Tobias Harila, que es un auténtico loco, y pues se fue finalizado en el tercer asalto en abril de 2023. Entró en un pequeño declive, cayó contra Jordi Bakes por sumisión. Jordi Bakes tiene un suelo increíble. Se repuso con una victoria contra Callum Parker, que era prácticamente una victoria regalada, pero volvió a caer contra Nick Bagley en verano del año pasado. Nick Bagley, ya sabéis, un peleador completísimo, un peleador que también apunta a dar el salto a la UFC o a un Dana White Contender Series en cualquier momento, y que viene de ganar a Keweny López en Cage Warriors 186, que fue el evento de Cage Warriors que se realizó a finales de marzo de este año. Por lo tanto, una derrota contra los mejores peleadores de su división de Cage Warriors, y ahora pues se repone ganando en territorio hostil a Simone Dana, que es un luchador durísimo. Luego, en la pelea final, tuvimos la victoria también polémica de Giacomo Michelis contra el turco Sadusar. Una pelea que para mí ganó el otomano, pero los jueces, ¿no?, tirando un poquito de caserío, pues se la dieron al local, que pues en este caso partía como claro favorito, y se lleva una victoria polémica, pero aún así sube ya a un 8-1 de récord, 4 victorias en Cage Warriors, ninguna derrota. Venció en su último combate en Cage a Oli Santalati, que es un peleador complicado, y ahora pues vence por decisión dividida a Sado Ukar, un luchador turco con muchísima experiencia, ya veterano, pero mucha experiencia en peleas profesionales. Por lo tanto, un evento, como ya habréis visto, muy largo, con muchísimo combate, con mucha pelea destacable, nombres también que destacan por encima del resto. Para mí, Ryan Shelley, damos a sorpresa en el evento coprincipal. Nicolo Soli, por ganar de esta forma, volviendo, ¿no?, tras 2 años de sequía. Kadim Díaz, que sigue pues lanzado, ¿no?, a por el cinturón de Cage Warriors. Y en las preliminares, Nicolás Leblon como realidad y Gary Rooney como futura, no estrella, pero futuro peleador a tener en cuenta al menos por el momento, en el panorama europeo. Y ya analizados Brave, Rising, Cage Warriors, que fueron los principales eventos más pequeños, ¿no?, que ha habido esta última semana, toca dar el salto a la gran promotora mundial UFC de Ultimate Fighting Championship. Como ya sabéis, la promotora líder, con muchísima diferencia sobre el resto en cuanto a artes marciales mixtas se refiere, y nos trajo en la madrugada de hoy, o en la madrugada de ayer, la madrugada del sábado al domingo, hora local española, o la hora europea también, un evento Fight Night, un evento que volvía al Apex de Las Vegas, y un evento encabezado en principio, y luego veréis por qué en principio, por Macy Barber y Erin Blanchfield. Un evento que va a pasar a la historia por ser el evento maldito, posiblemente el peor evento de la historia, o el peor evento en la historia reciente de la UFC. Y preguntaréis por qué. Bueno, ¿por qué tanto? No, hombre, ¿habrá habido alguno peor en cuanto a nivel? Muy aburrido. Sí, seguramente habrá habido algún evento en el que el 90% de las peleas acabarán por decisión, y de esas decisiones pues 8 fueran aburridas, ¿no? Por supuesto que eso lo tiene que haber, tendría que tirar de hemeroteca, pero si digo que es un evento maldito, y si digo que es un evento que puede ser considerado el peor de la historia reciente, es por la cantidad de combates que se han caído, que han hecho que al final esta cartelera se haya quedado en 9 peleas, solo 9. Creo que no tenemos un precedente así desde creo que el UFC en la esfera, que fueron pocos combates por motivos puros de logística y de espectáculo, de show. Y aquí nos quedamos en 9 combates porque se cayeron
vamos a empezar a contar. Se cayó el combate entre Andreas Gustafsson y Trevin Giles por lesión de Giles. El Markel Mederos contra Volkanovski se cayó, pero por suerte pudo entrar un reemplazo. Se cayó la pelea entre Ramiz Braimas y Oban Elliott. Por suerte pudo entrar un reemplazo de Braimas. Pero lo más importante es que se cayó a ultimísima hora, a pocos minutos de empezar, la pelea principal, Erin Blanchfield contra Maycee Barber. Nos quedamos con solo 9 peleas y además en estas peleas tuvimos a varios luchadores que fallaron el pesaje. Alan Nascimento, que se pasó por libra y media. Ketlen Vieira, que se pasó por muy poquito, creo que fue media libra. Y la propia Maycee Barber, que no sé qué peso dio, pero que también se pasó de peso y no pudo ni seguir cortando. Por lo tanto, un evento muy accidentado desde el pesaje y luego pues estas últimas cancelaciones que al final hicieron que se acortara la cartelera, que empezara más tarde de lo previsto y que finalizara también pues media hora antes de lo previsto por no haber pelea final. Entiendo por qué fue la pelea entre Maycee Barber y Erin Blanchfield la elegida para ser la pelea principal, porque cualquiera de las dos ganadoras hubiera sido, creo que, contender número 1 del cinturón, de ahí que la pelea fuera a 5 asaltos. Pero luego que te encuentras en la pelea coprincipal a un Mateusz Gamrot contra Ludovic Klein, que es que está por encima en cuanto a nivel, es que no tiene mucho sentido, pero entiendo, ¿no? Lo de poner a 5 asaltos ese Erin Blanchfield contra Barber, 5 asaltos que favorecen también, o que hubieran favorecido a Erin Blanchfield, pero siendo objetivos, la pelea entre Gamrot y Ludovic Klein, en principio, parecía mejor en cuanto a nivel que la pelea que estaba programada en un principio. Un evento, por lo tanto, con mucha cancelación, con mucho peleador que no dio el peso, se cayó esa pelea principal y además fue un coitus interruptus increíble porque fue a ultimísima hora. Yo terminé de ver esa pelea entre Gamrot y Klein y me estaba como durmiendo, ¿no? Porque no pasaba absolutamente nada y ya en un momento de esto digo, bueno, va a empezar ya el siguiente combate, no me quiero quedar dormido, no me lo quiero perder. Y se anunciaba, ¿no? Se anunciaba esa cancelación. Por lo visto fueron convulsiones que tuvo Maycee Barber minutos antes de saltar al octógono, que impedían, ¿no? Que los jueces le dieran, bueno, que los médicos, perdón, le dieran el visto bueno para pelear. Y una cancelación que nos dejó fríos a todos, a la propia Erin Blanchfield, como no podía ser de otra manera, que luego salió a hablar con los medios diciendo que se lo esperaba, que era algo que ella sospechaba desde un principio, sabía que no iba a dar el peso y luego que iba a haber problemas a la hora de pelear. Queda muy tocada Maycee Barber con esta salida a última hora. Creo que le va a pasar algo muy parecido a lo que le pasó a Arman Tsarukyan. Y Erin Blanchfield, pues por desgracia, se queda sin pelea. Partía como favorita en este combate, por lo tanto pues lo tenía todo de cara. Y un evento, como he comentado, que queda totalmente cojo y desprovisto, ¿no? De esa pelea final. Por lo tanto, drama auténtico el que se ha vivido hoy en el UFC Apex de Las Vegas hace muy poquitas horas. Creo que hace más o menos 10 horas de eso. Por lo demás, pues evento entretenido, pero que aún así pues partía con un primer combate de muy bajo nivel, que fue la pelea entre Ali Sardelian y Ryan Dos Santos. Un combate que aún así se llevó el bono por pelea de la noche. Ali Sardelian dio un auténtico recital de volumen y llevándose la pelea partiendo como no favorita. Queda muy tocada Ryan Dos Santos, que suma ya su tercera derrota consecutiva. Creo que puede salir perfectamente, ser cortada de la UFC, y Ali Sardelian pues que se mantiene al menos una pelea más en la compañía. Luego, Volkanovski, que se iba a enfrentar en principio a Markel Mederos, pues tuvo rival de ultimísima hora, Michael Aswell, un peleador muy conocido en el panorama norteamericano, un peleador que se enfrentó a Bogdan Grad en el Contender Series del año pasado y que llevó a Grad a decisión dividida. Finalmente Grad se llevó el contrato y Michael Aswell pues no tuvo la suerte, ¿no? de llevarse también ese premio por parte de la UFC. Luego ganó a Dorian Ramos al final del año pasado y ahora pues la UFC le dio ese premio merecido a Michael Aswell, que hizo un auténtico peleón teniendo en cuenta el contexto de pelea en corto aviso, enfrentándose
a Volkanovski, que es un peleador de lo más grande del peso ligero. Michael Aswell es un peleador del pluma. Y aún así dio una pelea increíble y en los primeros minutos estuvo sobresaliente el norteamericano. Por lo tanto, no se le puede pedir nada más, no se le puede reprochar nada a Aswell. Y Volkanovski pues tampoco sale especialmente reforzado de este combate. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que le cambiaron a rival a última hora, que eso también te afecta. Comenté lo mismo de ese Diego López contra Danigue, que esa pelea no contaba, ¿no?, o esa victoria con asterisco no contaba mucho para lo que es Diego López. Así se demostró luego contra Volkanovski, pero lo importante es que Michael Aswell dio la talla y seguro que lo vamos a ver de nuevo pelear en UFC. Jordan Leavitt finalizó a Karl Holubov por Anaconda en el primer asalto. Se llevó un merecidísimo bono por performance de la noche. Decepción de nuevo de Holubov, del que esperaba muchísimo más. Esperaba que defendiera derribos, esperaba pelea larga que incomodara a Jordan Leavitt. Suma ya su segunda derrota consecutiva en UFC. No creo que sea cortado, pero tiene ya 38 años, por lo tanto, una o dos peleas más son las que le quedan a Karl Holubov, salvo que pierda el siguiente combate, y ahí ya no es que se retire, sino que seguramente sea la propia UFC la que corte a este veterano peleador. Jordan Leavitt, por su parte, sale muy reforzado, sobre todo mentalmente. Hay que tener en cuenta que no peleaba desde 2023, desde esa derrota por Mataleón contra Chase Hooper, y vuelve reforzado, vuelve mejor físicamente, vuelve llevándose ese bono extra que le va a ayudar muchísimo, sobre todo para pagar cuotas, para pagar entrenadores y alquileres, ¿no?, que tendrá por ahí. Y me alegro mucho por Jordan Leavitt, que es un peleador que a mí siempre me ha caído muy bien, un peleador distinto, un peleador diferente, un peleador también que ha no sembrado, pero sí que ha generado muchos comentarios lamentables en redes sociales desde la primera vez que apareció en la UFC, siendo francos, comentarios sobre todo homófobos. No sé si es homosexual o no lo es, Leavitt. Creo que no, creo que tiene pareja, pero aún así esos comentarios a un peleador que es diferente, a un peleador con un estilo distinto, que por ser distinto a lo normal de un luchador, pues reflejan todavía cómo es gran parte del público, o una parte importante del público que ve las artes marciales mixtas, sobre todo en Norteamérica. Tenemos otro claro ejemplo, ¿no?, de peleador que ha despertado este tipo de comentarios, que es Peyton Talbot, que es otro luchador distinto en cuanto al fenotipo típico de luchador de artes marciales mixtas. Son peleadores con personalidad, son peleadores carismáticos, con estilo propio, con estilo diferente, que yo creo que sobre todo este tipo de comentarios lo generan de gente envidiosa, y sinceramente lo creo, de envidia, ¿no?, a ver a personas que son diferentes y que tienen la suficiente personalidad para ser diferentes en un deporte tan complicado como es o como son las artes marciales mixtas. Por lo tanto, me alegro que Jordan Leavitt gane. Estoy deseando ver a Peyton Talbot de nuevo llevarse una victoria, porque son peleadores distintos y son peleadores sobre todo que traen cosas nuevas al deporte, y eso siempre es positivo. Alan Nascimento, que como he comentado antes, falló en el pesaje, un peleador enorme Nascimento en cuanto a nivel físico, también es muy buen luchador. Ganó a Yafel Fillo después de sufrir en el primer asalto, se impuso claramente en los dos siguientes, dominando a Yafel en el suelo. Lo comenté en el último programa, Alan Nascimento es mejor striker que Fillo, es más grande que Fillo, y en el suelo pues son dos luchadores de un nivel muy similar, en el que pues al final, cuando tienes un nivel parejo a nivel técnico en Jiu-Jitsu, el tamaño pues también influye, y es la verdad que Alan Nascimento ayer pues lució enorme contra Yafel Fillo. He comentado que falló el peso, no sé yo si esta va a ser la última pelea de Nascimento en las 125 libras, yo creo que es cuestión de tiempo de que suba, porque por edad y por castigo el cuerpo no va a aguantar esos cortes de peso, y creo que es sano para él subir al peso gallo. Creo que va a hacerlo bien, sigue siendo un peleador grande en el gallo. Y Yafel Fillo, por su parte, pues hizo lo que pudo ante un rival más grande, dominó en el primer asalto, pero luego la falta de cardio acabó lastrándole en los dos últimos asaltos. Ya sabéis, esto era un combate que era un derbi absoluto, ya no solo porque ambos eran brasileños, sino porque era un duelo entre dos peleadores de los dos gimnasios más importantes de Brasil. Yafel Fillo
representaba al Nova União y Alan Nascimento representaba al Chutebox, que es el gimnasio, por ejemplo, de Charles Oliveira, próximo rival de Ilia Topuria. Luego, pues en la última, bueno, ya en la primera pelea, perdón, de la cartelera principal, tuvimos la victoria por decisión unánime de Zachary Rees frente al serbio Dusko Todorovic. Una pelea entretenida, una pelea que estuvo bien, una pelea a la que le eché en falta más riesgo, más volumen. Todorovic muy cansado en el tercer asalto, Zach Rees también incómodo a medida que iban pasando los minutos. Tampoco es un peleador que tenga mucho cardio, además es un peleador que corta mucho peso, muy grande para esta división, para este peso medio. Y una pelea en la que empezó Todorovic muy bien, llevándose el primer asalto, pero luego los otros dos, por sobre todo daño, dominio del octógono, pues se los llevó Zach Rees, que era el peleador que partía como favorito, pero aún así le eché en falta más riesgo, más volumen, combinar un poquito más. Creo que pudo perfectamente finalizar a Dusko, pero ese miedo a recibir un impacto, que es lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que él ha sido ya finalizado recientemente, pues hizo que fuera más conservador de lo habitual y que la pelea nunca terminara de explotar. Luego, Ketlen Vieira, que dio un auténtico recital frente a Macy Chiasson, dominando el combate de principio a fin. Sí que es cierto que falló en el peso Ketlen Vieira, por lo tanto, pues teniendo en cuenta que era una pelea que se tenía que dar en las 135 libras y que finalmente se movió a las 145 y aún así Ketlen Vieira falló el pesaje, pues apaga y vámonos. Combate, como comentaba, muy dominado por Ketlen, que se vio grandísima en la pelea, derribando, controlando en el suelo. Macy Chiasson no pudo hacer prácticamente nada. Y una sorpresa, ¿no? Ver esta dominancia de Ketlen sobre Chiasson, que en este caso pues refleja que está para volver, no sé si a disputar el cinturón, vamos a ver qué ocurre, ¿no? En la pelea de este fin de semana, pero sí que está una victoria más de pelear por el cinturón de este peso gallo femenino, que este próximo fin de semana puede ser que tenga nueva campeona. Luego tuvimos el combate entre Dustin Jacoby y Bruno López. Aquí hubo uno de los robos más importantes de la noche. No hablo por los jueces, sino por los directivos, los mandamases de UFC. Y es que Dustin Jacoby le pegó un palizón increíble a Bruno López. Lo finalizó en el primer asalto, en el segundo minuto, por un gancho con la izquierda brutal que durmió a Bruno López. Y aún así Dustin Jacoby no se ha llevado bono por actuación de la noche. Inmerecido. Creo que el norteamericano se merecía un bono, sobre todo a estas alturas de carrera, de tantas peleas que lleva en la compañía. Finalizar a Bruno López así tiene muchísimo mérito, pero pues se confirma que el striking de Bruno López es un hándicap importante y mucho va a tener que mejorar si no quiere seguir siendo finalizado en la UFC, a poco que se encuentre un rival que sepa defenderle derribos. Bruno López, un peleador muy bueno en el suelo, muy fuerte en el suelo, pero arriba sufre muchísimo y ante un kickboxer de la talla de Jacoby estaba claro que más tarde o más temprano Bruno López iba a sufrir. En el siguiente combate tuvimos también una sorpresa importante, sobre todo, al menos para mí, que fue la derrota de Billy Goff por finalización en el primer asalto contra Ramiz Brahimaj. Una pelea en la que partía como claro favorito Billy Goff, una pelea que era un combate contra el cronómetro para Ramiz Brahimaj, que en el primer asalto estaba claro que iba a ser competitivo, pero a medida que fueran pasando los minutos, Billy Goff iba a ir imponiendo su ritmo. Necesitaba hacer daño en el primer asalto, necesitaba conseguir la finalización en el primer asalto, o prácticamente en un 90% de las veces iba a perder el combate, y así lo hizo. Consiguió una guillotina y durmió a Billy Goff, además en el primer asalto, minuto 3 de combate, que ya no solo le dio la victoria a Ramiz Brahimaj, sino que también le dio un bono por actuación de la noche. Comenté en el último programa que Ramiz Brahimaj era un peleador que me había decepcionado, que nunca había llegado a despegar. Tenía esa victoria contra Mickey Gall en noviembre del año pasado, pero echando un vistazo a su récord, pues ves carencias importantes, pero aquí con esta finalización contra Billy Goff, que yo creo que iba a acabar, ¿no?, con Brahimaj
en el segundo o tercer asalto, pues confirma que no es tan malo como parece, que Billy Goff se mete en un lío importante porque ya suma 2 derrotas consecutivas contra Trey Waters y ahora contra Ramiz Brahima, por lo tanto se desinfla un poquito ese aura, ¿no?, que traía Billy Goff desde el Contender Series cuando finalizó a Smotriski en el primer asalto y luego hizo lo propio contra Yusaku Kinoshita, también finalizándolo por KO en el primer asalto. Y ahora es verdad que tiene esa derrota contra Trey Waters, que es un peleador enorme de tamaño, muy complicado, y ahora este error que le cuesta perder por sumisión contra Brahimaj, pues también le pone en una situación muy, muy, muy complicada para el siguiente combate. Prácticamente va a necesitar ganar o cuidado porque se pone en una situación muy, muy, muy delicada. Y ya en el último combate de la noche, que en principio debió ser el penúltimo, pues tuvimos ese enfrentamiento estelar de Mateusz Gamrot contra Ludovic Klein, duelo europeo, duelo de polaco contra eslovaco, y un combate en el que pues teníamos a Mateusz Gamrot, un wrestler, un peleador que siempre busca llevar el combate al suelo, y un boxeador como Ludovic Klein, prácticamente en su prime. Un combate súper interesante, por lo tanto. Partía Gamrot, el polaco, como favorito y en este caso pues cumplió las expectativas. Ludovic Klein llegaba en su prime, Ludovic Klein llegaba tras muy buenas actuaciones en sus últimos combates, llegaba tras darle una auténtica paliza a Roosevelt Roberts en París, en ese UFC de París que yo pude ver presencialmente. Fue una pelea muy dominante, o una victoria muy dominante de Ludovic Klein. Y Mateusz Gamrot, pues que llegó a la UFC invicto, llegó prácticamente con la carrera hecha en KSW como campeón. En la UFC tuvo ese tropiezo inicial contra Guram Kutateladze, pero luego pues se repuso con varias victorias consecutivas, que en este caso pues la última de ellas fue contra Arman Tsarukyan, el número 1 de la división actualmente, contendiente número 1, pero luego pues tuvo ese tropiezo contra Beneil Dariush cuando todo apuntaba que Gamrot iba a ganar a Dariush. Partía como claro favorito, pero sufrió muchísimo la pegada de Beneil, que prácticamente es la última gran pelea de Beneil. Luego se repuso, ganó a Jailin Turner, ganó a Rafael Fisiev, ganó a Rafael Dos Anjos, perdió en su combate anterior en agosto del año pasado contra Dan Hooker por decisión dividida. Eso dejaba entrever un poquito la posible caída en cuanto a nivel de Gamrot, pero en este combate ha demostrado que nada más lejos de la realidad, que sigue muy vivo, que merece esa posición en el top 10 por méritos propios. Y Ludovic Klein, que llegaba, como he comentado antes, en su prime físico y técnico, pues se queda un poquito ahí en tierra de nadie, ya que si no ganas ahora a Gamrot, pues no sé cuándo vas a poder tomarte la revancha, porque ahora va a tener que pelear una o dos veces para volver a enfrentarse a un top 10 de la división. El futuro de ambos, complicado de prever. A mí Gamrot me encanta, es un peleador desde KSW que me tiene pues fascinado, un peleador con muchísimo corazón, que está ya en los últimos años de su carrera, aunque es un profesional incansable. Tiene 34 años, que esto pues en una división como el peso ligero pues merma mucho, es muchísimo castigo el que se sufre con los cortes de peso y demás, pero bueno, son 34 años, tiene perfectamente 3-4 peleas más al máximo nivel. Vamos a ver cuál es el techo de Gamrot, quizás una revancha contra Beneil Dariush, no lo sé, la verdad que los matchmakers son capaces de cualquier cosa, pero sobre todo importante, ¿no? Importante victoria, golpe encima de la mesa de Gamrot, que se come o se quita a un rival que venía en un claro ascenso y que confirma pues que está pues en una forma física envidiable y en un nivel absolutamente increíble. Me alegro mucho por Gamrot, una pelea que para mí era 50-50, pero al final pues se la ha llevado el luchador polaco. Y la pelea final, como comenté antes, pues iba a ser Erin Blanchfield contra Maycee Barber, pero pues se cayó a ultimísima hora por esas convulsiones, ¿no? Según nos comentaba Erin Blanchfield de su rival, de Barber, que lució muy mal en la báscula, no pudo llegar al peso, no pudo tampoco
seguir cortando peso. Los médicos no le dieron la autorización. No sé si han sido los implantes que parece que se ha puesto de pecho, que eso al fin y al cabo te sube el peso del cuerpo, y al ser implantes no puedes deshidratar, no puedes perder líquido por ahí. Por lo tanto, eso te obliga, ¿no?, a cortar un poquito más de lo habitual. Perfectamente eso, bueno, casi seguro eso le ha afectado en su corte de peso. Y bueno, pues queda muy tocada Maycee Barber, como quedó tocado Arman Tsarukyan. Erin Blanchfield, pues a pesar de ello, ha cobrado su pago, ¿no?, como si hubiera peleado de forma normal. Por lo tanto, la UFC va a seguir teniendo en cuenta a Erin Blanchfield para siguientes combates. Tengo serias dudas, de que Maycee Barber no vaya a necesitar ganar una o dos peleas a una rival top 5, top 10 para volver a posicionarse ahí, porque esto da muestras de no falta de profesionalidad, pero sí falta de estar listo, de estar en el mood. Obviamente cualquier peleador puede tomar las decisiones fuera de lo que es el deporte que quiera, pero obviamente no quiero poner en duda lo que pueda hacer Maycee Barber, que me cae muy bien. Pero si estás en un nivel, o si eres profesional y vives de los cortes de peso, vives de estar en un peso pactado, de moverte siempre en un mismo límite de peso, tienes creo que 27 años, 28 años los que tiene Maycee Barber, que tiene mucha carrera por delante, no sé yo si es la mejor decisión, sobre todo a nivel profesional. Entiendo que personal pues lo habrá hecho por el motivo que sea, pero no sé yo si es la mejor decisión ponerse implantes de pecho, teniendo en cuenta que tienes 10, 15 combates por delante en los que vas a tener que cortar peso, y cualquier gramo, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, al principio del corte de peso no se nota mucho, pero cuando estás a falta de cortar la última media libra, eso es, bueno, que sí se nota. Es que eso te puede arruinar la actuación del día siguiente, si es que das el peso o si es que llegas a subir a la báscula. Eso está clarísimo. Y a esta edad, no sé yo si Maycee Barber ha tomado la mejor decisión. No está tampoco confirmado, ¿no?, que se haya puesto implantes de pecho, pero diría que sí. Parece que es una tontería, pero no. Son peleadoras pequeñas que tienen el nivel justo de grasa corporal. Maycee Barber, además, es una peleadora muy musculada, una peleadora muy física, que basa su estilo en estar fuerte, y esto pues le puede suponer un hándicap muy importante, o ya le ha supuesto un hándicap muy importante en su carrera. Por lo tanto, cuidado, porque no descarto incluso que se vuelva a quitar los implantes para poder alargar su vida profesional o facilitar su vida profesional. De verdad que no lo descarto en absoluto. Volveremos a ver el próximo recorte de peso de Maycee Barber, cuál va a ser también su rival, porque de verdad que creo que queda muy tocada. No es la primera vez, ¿no?, que falla el peso esta luchadora, y bueno, pues una lástima, ¿no?, porque nos perdemos un combatazo entre dos luchadoras en su prime físico, entre dos luchadoras top, con estilos muy distintos, pero muy buenas ambas, y nos quedamos pues así también un poquito con el cuerpo cortado, ¿no?, por ese final prematuro de este evento. Analizado ya en estos 50 minutos, cuidado que nos vamos a por el récord en este programa, pues toca analizar lo que nos depara esta primera semana de junio en cuanto a eventos. Como he comentado antes, la guinda al pastel lo va a poner UFC 316, pero vamos a tener eventos, sobre todo pues dos principales a nivel internacional, que van a pues servir un poquito de previa para este UFC 316. El primero de ellos, AKA, en este caso sí, promotora rusa. Brave es de Bahrein, a ver si se me queda en la cabeza. Y sobre todo este evento de AKA, evento que se va a realizar en Moscú, en la capital rusa, nos va a traer, por ejemplo, la presencia de Enrique Barzola, que se va a enfrentar a Kafid Sakibekov. Carlos Felipe, también ex peleador UFC, se va a enfrentar al invicto ruso Zumso Zuraev. Y una cartelera que seguramente no vea, pero bueno, si en diferido nos ponen algún combate. Enrique Barzola, ya sabéis que es un luchador de primer nivel, que estuvo en Bellator, que peleó también en PFL, fue cortado, pero que dejó PFL después de ganar a Tyler Diamond. Por lo tanto, un luchador que sigue a muy buen nivel, un peleador que ya tiene 36 años, que también está en la fase final
de su carrera, pero es un peleador muy bueno a nivel técnico, a nivel físico. Vamos a ver qué tal lo hace aquí en AK peleando en territorio hostil. Brave, después de su paso por Tenerife, se va a Eslovenia, a la capital. Nos trae, por supuesto, un evento plagado de luchadores eslovenos, luchadores que la verdad que no conozco. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí tenemos a Marciano Ferreira peleando en las preliminares. Marciano Ferreira tiene pasado, ¿no? He visto muchas peleas suyas en LFA, pero aquí pues parece que lo más destacado son esas dos peleas finales por el peso gallo masculino, el cinturón que tiene actualmente Nicolás Wende, y luego el cinturón del peso medio que posee el bosnio Erko Jun. Evento que seguramente tampoco vea, porque me voy a centrar, por supuesto, en UFC 316, evento que viaja a Newark, a New Jersey, y que nos trae la revancha entre Merab Dvalishvili y Sean Sugar O'Malley. Evento que para ser numerado tampoco es nada del otro mundo. Hay que tener en cuenta que una pelea principal en un numerado con categoría masculina pequeña, ya sea el mosca o el gallo, suele ser poco atractivo. Sí que es cierto que aquí, contando con la presencia de Sean O'Malley, pues te aseguras ventas importantes de pay-per-view. Y luego pues tienes de coprincipal el cinturón del gallo femenino, que van a disputar Juliana Peña y la ex campeona de PFL y ex campeona olímpica de judo Kayla Harrison. Dos peleas principales que están bien, que son peleas por el cinturón. A mí pues Sean O'Malley me gusta bastante, Merab me cae muy bien, Kayla Harrison tengo ganas de verla como campeona, pero eso para mí deja este evento numerado por debajo de otros eventos numerados con presencia de categorías superiores. Para mí un evento numerado de UFC tiene que contar con un cinturón del pluma para arriba como principal, sobre todo si estaba Topuria antes o ahora con el ligero, y a partir de ahí pues vamos engrandeciendo, ¿no? Con otros añadidos como un cinturón femenino, como un cinturón del mosca masculino o del gallo masculino, porque si no se te queda un poquito descafeinado. Sí que es cierto que esta revancha de duelos de peleadores tan distintos como Sean O'Malley y Merab pues le da cierto picantito a la cartelera. No va a ser de las que venda menos en el año. Además la gente tiene ganas de ver a Sean O'Malley de nuevo. Pero a mí pues en cuanto a nivel o en cuanto a expectación se me queda un poquito corto. El evento va a abrir con un auténtico combatazo, que es la pelea entre Kaios Williams y Andreas Gustafsson, una pelea que se ha programado a ultimísima hora, teniendo en cuenta que Uros Medic se cayó de este combate contra Kaios Williams, y Andreas Gustafsson tuvo que estar peleando en este último UFC Fight Night contra Trevin Giles. Por lo tanto, pelea interesante, pelea que va a ser un choque de estilos, el boxeo de Kaios y el wrestling de Gustafsson. Para mí es más peligroso Kaios Williams, es más potente, creo que puede conectar a Gustafsson, que tiene poca movilidad arriba y le puede hacer mucho daño. Por lo tanto, yo me decanto no solo por una victoria para Kaios, sino una victoria por finalización en esta primera pelea de la noche. Aún así, combate muy bueno para abrir boca. Si lo comparas, por ejemplo, con el último que hemos tenido de apertura de evento, ese Rayando Santos contra Liz Ardelean, es que no hay color, es que hay muchísima diferencia para que veáis lo que supone evento Fight Night con evento numerado. Luego, Markel Mederos, que también debió pelear en el último evento, se va a enfrentar aquí a Mark Choinsky, que es un luchador recién firmado por la compañía, un peleador que ha peleado en sus últimos combates en la promotora de Anthony Pettis, un luchador con un jiu-jitsu muy muy bueno. Y Markel Mederos pues tiene que evitar como sea derribos, porque si no en el suelo lo va a pasar muy mal contra este invicto Mark Choinsky. No he podido ver mucho de él, en este caso en YouTube o en el Fight Pass, hay alguna pelea suya ahí, pero viendo su récord parece que es un peleador sobre todo peligroso en el suelo, que tiene muchísimas sumisiones a lo largo de su carrera. Luego, Jan Alasmut, el israelí, que se va a enfrentar al australiano Quillan Salquith.
pelea muy complicado la que va a tener Yanal. Quillan es un peleador muy completo, es un peleador con muy buen cardio, muy fuerte, que viene con mucha confianza, en un estado de forma brutal, en su prime físico. Yanal, por su parte, pues viene de ganar a Trevor Peek en verano del año pasado, una pelea pues brutal, una pelea muy cerrada, perdió contra Chris Duncan en su última derrota, que fue hace 2 años. Y aquí, pues, en principio me decanto por el australiano, me parece mejor luchador, me parece más completo, me parece también mejor en el suelo, capaz de finalizar arriba y también finalizar en el suelo. Si la pelea se alarga, no sé yo si Quillan va a poder mantener ese ritmo de presión desde el inicio, pero para mí el australiano favorito en este combate, a pesar de que Yanal es bastante duro. Luego, Azamat Murzakanov, el invicto ruso, se va a enfrentar al brasileño Brenson Ribeiro. Muy favorito para mí Azamat, a pesar de ser más veterano, un peleador que viene de pegarle una auténtica paliza a Alonso Menifield en verano del año pasado. Se cancelaron sus peleas contra Nikita Krylov y Johnny Walker. En la primera Murzakanov se cayó y en la segunda fue Walker el que salió del emparejamiento. Y aquí pues se enfrenta a un rival peor que estos dos últimos, que es Brenson Ribeiro, más joven, viene de ganar a Diyar Nurgozai, dando una sorpresa increíble, además por Kimura, también a Caio Machado por decisión dividida, y para mí pues favorito sobre todo por estilo Murzakanov, porque creo que Brenson Ribeiro no va a poder encontrar ninguna ventaja ni estando la pelea arriba, ni en el caso de que vaya al suelo pues algún peligro de sumisión. Creo que va a dominar a Azamat todo el combate, puede ser que le cueste un poquito encontrar el ritmo, pero creo que es un emparejamiento muy malo por estilo para Brenson Ribeiro, a pesar de tener 10 o casi 10 años menos que el ruso. Luego tenemos a Jeka Saragi, que se va a enfrentar al debutante Yu Sang-yu, el peleador surcoreano que llega con un récord 8-0, un peleador que ha peleado sobre todo en AFC, que es una promotora que entiendo que es coreana, porque no la conozco, no he visto nunca. Exacto, es un evento Angels Fighting Championship, es lo que significan las siglas AFC, promotora, confirmo, surcoreana. Y un peleador, Yu Sang-yu, que llega invicto con un récord 8-0, invicto también como amateur, y se enfrenta a Jeka Saragi, que es un peleador indonesio, que llegó a la UFC tras ganar el Road to UFC, ganó a Won Bin Ki, que es el que se enfrentó a Roberto Satoshi de Sousa hace 2 días, en la madrugada del viernes al sábado, y llega tras perder contra Westin Wilson por triángulo en el primer asalto, a pesar de partir como claro favorito. Sufrió una derrota súper dolorosa. Y aquí, pues, sin conocer a Yu Sang-yu, pues yo entiendo que si tiene un mínimo de grappling y de wrestling, la estrategia tiene que ser derribar a Jeka y dominarlo en el suelo, incluso conseguir la finalización, porque arriba es peligroso el indonesio, pero si la pelea va al suelo, pues yo entiendo que el surcoreano tendría que revisar alguna pelea suya, porque primero no pelea desde Navidad del año pasado y pelean promotoras desconocidas aquí en Europa. No tiene... Bueno, tiene una victoria por sumisión, que fue una victoria por sumisión por Mataleón en 2021 ante Jung Hee-jung en AFC, en esta promotora coreana, obviamente peleando, ¿no?, en sus primeros combates profesionales ante rivales de un nivel muy bajo. Hay que verlo, hay que ver al luchador, pero si tienes un mínimo de nivel de wrestling o un mínimo de grappling, puedes dominar a Jeka en el suelo. Luego ya llegan los peleadores grandes, llegan los pesados. Waldo Cortés Acosta, que se va a enfrentar a Sergey Spivak. 2 luchadores muy distintos. Waldo Cortés Acosta, un boxeador puro. Un boxeador que se caracteriza sobre todo por ese volado tan extraño que recuerda mucho a un lanzamiento de béisbol de un pitcher. Hay que tener en cuenta, ¿no?, el pasado beisbolista de Waldo Cortés Acosta. Creo que llegó a ser incluso profesional. Y Sergey Spivak, un peleador más experimentado, un peleador con más experiencia en la UFC, casi 15 combates, un peleador muy completo en el suelo, que es pues donde suele conseguir la mayoría de sus victorias, ya sea por ground and pound
o por sumisión. Por lo tanto, Waldo Cortés Acosta tiene que tener un objetivo, que es evitar los primeros derribos de Spivak, cansar al luchador moldavo y a partir de ahí, pues, intentar conseguir ventaja, hacer daño en el estómago, golpear en las piernas de Spivak, porque, pues, si la pelea va al suelo, toda la ventaja va a ser para el luchador europeo. Aún así, buena pelea. No sé quién parte como favorito. Yo me decanto por Waldo Cortés Acosta, porque me parece un peleador fortísimo, un auténtico fenómeno a nivel físico. Parte como favorito Sergey Spivak, ligero favorito. Me decanto en este caso por el underdog, que es Waldo Cortés Acosta, y creo que va a ganar por decisión o por finalización temprana a Sergey Spivak. Creo que va a conectar pronto. E incluso un rodillazo, cuidado, cuidado, un rodillazo, mi hot take, rodillazo para que gane Waldo Cortés Acosta por finalización a Sergey Spivak. Luego, Con Wan se va a enfrentar a Ariane Lipski. Con Wan, una luchadora que llegaba a la UFC con la presión sobre sus hombros de haber sido una peleadora que venció a Valentina Shevchenko en kickboxing. Fue hace 10 años, pero aún así una victoria. Y llegaba a la UFC con una victoria por finalización por KO contra Victoria Leonardo, pero luego en su segundo combate protagonizaba una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC, que fue su derrota por Mataleón en el segundo asalto. Aún así, pues se repuso de esta derrota, de este tropiezo, con una victoria dominante contra Bruna Brasil a comienzos de este año en el UFC 312. Ahora vuelve a partir como clara favorita contra Ariane Lipski, una pelea que si se mantiene arriba va a dominar con Wan, debería imponer su kickboxing, su superioridad técnica arriba. Sí que es cierto que Ariane Lipski también tiene experiencia en Muay Thai, en kickboxing, pero no tiene ese nivel top que sí tiene con Wan. Viene también de 2 derrotas consecutivas. Esa victoria contra Casey O'Neill en Navidad de 2023 fue importante, pero aún así no supuso un despegue para Ariane Lipski, porque tropezó luego con Karine Silva y en su último combate contra Yasmin Yasudavicius. Por lo tanto, pelea muy complicada la que tiene Ariane, que a mí es una peleadora que sobre todo en sus comienzos siempre me ha gustado bastante por ese estilo agresivo, por ese corazón. Entrena en el Kings MMA, que es uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos. Por ejemplo, es donde entrena Rafael Dos Anjos, es donde entrena también Benil Darius, el propio Fabricio Verdun también ha estado entrenando allí, Giga Chikadze, por lo tanto, nivel muy alto en este gimnasio. Pero con Wan, por experiencia en kickboxing, por madurez, por ya haberse quitado, ¿no?, esa presión inicial de UFC, creo que tiene esa ventaja y creo que lo va a reflejar en el combate, ganando de nuevo por decisión o en este caso incluso una finalización, conectando con algún combo limpio contra Lipski. En principio lo más probable es que gane con Wan por decisión, pero puede ser una muy buena pelea, como seguro que lo va a ser el enfrentamiento entre Joshua Ban y Bruno Silva en el último combate de las preliminares de este UFC 316. Una pelea en la que Joshua Ban parte como favorito, para mí merecidamente. Bruno Silva es un peleador durísimo, es un peleador muy peligroso, sobre todo en los primeros minutos, con mucha experiencia en las artes marciales mixtas, pero Joshua Ban cuenta con esa ventaja de la rapidez, de la edad, también del poder de KO, es muy fuerte Joshua Ban, cuenta con ese plus de la confianza que le da haber ganado sus 3 últimos combates, el último de ellos pues hace muy poquito, en marzo, contra Rey Suruya, que llegaba invicto a la UFC. También tuvo muy buena pelea contra Cody Darden en Navidad del año pasado, y a Edgar Chairez también le dio un auténtico palizón en ese UFC en la Esfera, que fue este evento homenaje a la cultura mexicana, donde Edgar Chairez era apoyado por el público y aún así pues Joshua Ban consiguió ganar al mexicano. Para mí este combate, sobre todo la rapidez de Joshua Ban desde el principio va a suponer una ventaja. Obviamente Bruno Silva va a tener algún golpe, va a conectar algún golpe, puede conseguir algún derribo, pero a medida que vayan pasando los minutos creo que la pelea se va a ir decantando por Joshua Ban, si es que la pelea se alarga mucho, porque para mí Joshua Ban va a conseguir la finalización
en el tercer asalto del combate. Y luego ya, pues en la cartelera principal vamos a tener el debut de Patchy Mix en UFC, que se va a enfrentar a Mario Bautista. Patchy Mix, ya sabéis, ex campeón de Bellator, uno de los mejores luchadores libra por libra de los últimos años, sobre todo en las 135 libras. Un peleador pues súper completo, muy dominante en el suelo, un peleador muy grande, un luchador que solo tiene 31 años y que a pesar de ello cuenta con más de 20 peleas profesionales, la mayoría de ellas en Bellator, donde se ha enfrentado a lo mejor de la compañía, y solo tiene una derrota profesional que se la propinó Juan Archuleta, peleador, pues como ya sabréis también veterano de Bellator, que ha sacado, ¿no?, la bandera de España en muchísimas ocasiones, tiene origen español, y a mí un peleador que me encanta. Patchy Mix es un peleador que me encanta, un peleador que sobre todo en el suelo es muy dominante, pesa muy bien, tiene un control de espalda brutal y también letal, y tanto es así que yo creo incluso, vamos a ver qué ocurre en esta pelea, porque Mario Bautista es un hueso durísimo, pero yo creo incluso que Patchy Mix actualmente en el peso gallo es uno de los peores emparejamientos que puede tener Merab Dvalishvili en la división, y lo creo de verdad. ¿Y por qué lo creo? Porque Patchy Mix cuando va al suelo es capaz de dominarte la pelea, es capaz de tomarte la espalda, de intentar someterte desde muchísimas posiciones. Creo que es difícil de derribar, que tiene un striking muy incómodo, es muy largo, por lo tanto, cuidado porque tiene todos esos ingredientes que a Merab le pueden causar problemas. Es muy físicamente muy parecido a Sean O'Malley, creo que no es tan largo, pero es muchísimo mejor que Sean O'Malley en el suelo y muchísimo más letal. Obviamente no tiene ese striking técnico de Sean O'Malley, esa capacidad de finalización arriba de O'Malley, pero en el suelo, que es realmente donde Merab suele sacar peligro, suele sacar golpes, suele sacar volumen, suele robar minutos, Patchy es muy, muy difícil de dominar. Me ocurre pues muy similar al caso de Cory Sandhagen. Para esta pelea, por lo tanto, tenemos aquí a un Mario Bautista que tiene un estilo también de derribo, de control en el suelo. No sé cuánto va a poder controlar a Patchy. Para mí, yo me decanto por Patchy Mix, por supuesto, lo digo ya. Creo que va a ser una pelea muy igualada, una pelea en la que pequeños detalles van a decidir el ganador. No creo que haya una finalización. Si hay una finalización, creo que sería una sumisión en favor de Patchy Mix. Pero me parece una pelea 50-50 o 55-45 para Patchy. Aún así, peleón que estoy deseando ver. Cuidado porque el futuro de la división puede pasar por lo que ocurra en este combate. No sé yo si a Patchy le daría suficiente ganando, ¿no?, aquí a Mario Bautista para enfrentarse al campeón al ganador del Merab contra Sean O'Malley, pero creo que si gana aquí una pelea más y ya estaría peleando por el cinturón. Por lo tanto, muy, muy atentos a este evento, muy atentos a este combate. Otro peleador de Bellator que da el salto a UFC. A mí me encanta eso. Los mejores tienen que estar peleando entre ellos. Y un peleador que sabe lo que es sufrir la llegada de un peleador de Bellator es Kevin Holland, que sufrió el debut de Michael Venom Page, sufriendo no una paliza, pero sí un auténtico recital de MVP. Y ahora se enfrenta a Vicente Luque en un combate que para mí es difícil de prever, porque Vicente Luque, la verdad es que es una incógnita. Dejó muy buenas sensaciones en su último combate, venciendo a Temba Gorimbo. Pero aquí contra Kevin Holland, que te puede golpear arriba, que te puede sacar posiciones o intentar sumisiones muy raras en el suelo, que nunca se está quieto, no sé yo si el estilo de Kevin Holland es lo mejor para Vicente Luque. Sobre todo por eso, porque es difícil de derribar, porque en el suelo saca codos, intenta sumisiones, es difícil de mantener abajo, arriba es muy preciso, con golpes, con codos, con patadas, con rodillas. Creo que va a ser difícil ver a Vicente Luque ganar a Kevin Holland este fin de semana, sobre todo el Vicente Luque actual, y yo lamentablemente me tengo que decantar por el norteamericano, ganando por, diría decisión, pero no descarto incluso una finalización temprana. Una finalización temprana de Kevin Holland, que con este limpio sobre Luque
Ya sabéis que yo de Vicente Luque tuve un programa donde rajé bastante, creo que fue en su derrota contra Joaquin Buckley o Geoff Neal. No me da buenas sensaciones, me da sensaciones de retiro próximo, de estar bastante dañado. Y creo que Kevin Holland, por estilo, es un emparejamiento muy difícil para Vicente. Ojalá me equivoque, ojalá gane Vicente Luque, ya sabéis, brasileño con sangre chilena, pero lo veo dificilísimo. Al igual que lo veo muy complicado para Kelvin Gastelum, que se va a enfrentar a Joe Pyfer en una pelea que debió haberse realizado hace varios meses, pero pues salió de ese emparejamiento Pyfer por lesión y ahora pues vuelve a programarse este combate. Un combate también que puede ser divertido, un combate en el que parte como claro favorito Joe Pyfer, un peleador más grande, un peleador más joven, un peleador que no cuenta con esa experiencia con la que sí cuenta Kelvin Gastelum, pero una pelea en la que yo me decanto por la juventud de Pyfer, por la fuerza de Pyfer, a pesar de que Kelvin Gastelum siempre ha sido un peleador que me ha gustado mucho, pero claro, es que no debería estar Kelvin Gastelum peleando en el peso medio. Es que Kelvin Gastelum es un luchador del welter. Kelvin Gastelum lo que pasa que tiene un problema y es que pues fuera de su campamento no llevará una dieta estricta, seguramente beba alcohol, le guste la cerveza y eso hace que nunca o que pocas veces haya podido dar las 170 libras y a estas alturas de su carrera, cuando su cuerpo no está acostumbrado a cortar a las 170, pues es prácticamente imposible que de un día para otro diga sí, pues ahora sí voy a cortar a las 170 libras. Por lo tanto, se ha quedado ahí en un peso cómodo, las 185 libras, que le hacen pues partir con desventaja física en todos los combates. Y eso pues es difícil de compensar, sobre todo a medida que van pasando los años con la técnica, porque al fin y al cabo te vas encontrando a peleadores jóvenes, a peleadores que cortan peso, peleadores musculados, peleadores muy buenos también a nivel técnico, que al final con esa ventaja física pues te acaban dominando y acaban pues venciéndote. Aún así, la carrera de Kelvin Gastelum hasta ahora, que todavía tiene 33 años, ha sido muy buena. Tiene 13 victorias, 9 derrotas en UFC, ganó a Daniel Rodríguez en su última pelea, le dio combate a Sean Brady, estuvo a punto de ganar a Israel Adesanya en su oportunidad por el título. Una mala decisión le llevó, ¿no?, a buscar el derribo cuando tenía a Israel totalmente muerto. Y la pena es esa, que da la sensación de que Kelvin en 170 libras, tomándose un poquito más en serio su carrera, su físico, podría haber hecho cosas mucho más buenas y más importantes en el deporte. No ha sido así, él ha preferido vivir cómodo en su campamento, no recortar mucho peso y bueno, pues cada uno al final hace lo que quiere. Aún así, un auténtico peleadorazo Kelvin Gastelum, un peleador muy bueno, con muchísimo corazón. Y el problema es que ahora se enfrenta a Joe Pyfer, que es un peleador enorme, un peleador muy fuerte, con un suelo de primerísimo nivel, también muy potente. Y puede finalizar Pyfer en cualquier momento. Yo creo que Kelvin es duro, ¿no? Puede aguantar los golpes de Pyfer, tendrá incluso alguna oportunidad. Si va al suelo, cuidado con Pyfer, que es pesado, ¿no? Que si toma la espalda puede tener muchísimos minutos de control. Y yo, pues, obviamente, aquí no me decanto por Kelvin porque creo que Joe Pyfer va a ganar el combate. Y ya en la pelea coprincipal, pues tenemos a Kayla Harrison disputando por primera vez el cinturón de la UFC, del peso gallo. Una Kayla Harrison que venía de pelear en PFL en categorías más altas, por lo tanto aquí se ha visto obligada a cortar más peso. Está pues en los huesos, no puede, es una peleadora muy grande, es una peleadora que yo no apostaría, ¿no?, el dinero a que va a dar el peso este fin de semana. Tiene que clavar las 135 libras. Ella sufría dando las 145 libras. Imaginaos cortar 10 libras más cuando no queda un ápice de grasa o de líquido en tu cuerpo. Ha tenido que perder mucho músculo en estas últimas semanas. Solo hay que ver su Instagram. Por lo tanto, no sé yo si va a haber cinturón en juego, porque no tengo claro que Kayla Harrison vaya a dar el peso. Si da el peso y finalmente hay combate, obviamente con un wrestling de ese nivel, con un judo de este nivel, me tengo que decantar por la norteamericana. Bueno, en este caso por Kayla Harrison. Juliana Peña también es norteamericana.
Me decanto por Kayla, es campeona de PFL, solo una derrota en su carrera, porque creo que Juliana Peña no tiene un estilo que le pueda causar problemas a Kayla Harrison, a pesar de que Kayla Harrison ya por edad y por cortes de peso se le ve muy lenta en esta división, o más lenta de lo que era antaño. Creo que no puede Juliana Peña defender, ¿no?, los derribos, las posiciones de control de Kayla Harrison, el tamaño de Kayla Harrison. Tiene mucho mérito, ¿no?, que Juliana Peña sea campeona, que ganara Amanda Nunes en su momento, que ganara también a Raquel Rocky Pennington, pero yo creo que aquí hay una diferencia muy importante de nivel. Y lo primero para mí, el rival, ¿no?, que tiene a batir Kayla Harrison para este fin de semana va a ser la báscula. Si vence a la báscula, creo que en este caso pues vamos a ver cómo llega la báscula. Obviamente si llega mareada, si necesita de la cortina, que seguro que van a tener que echar mano de ella. Si llega muy tocada, muy deshidratada, no recupera bien en esas 24 horas anteriores, obviamente va a salir con un hándicap importante a la pelea. Pero si corta peso bien, si se recupera medianamente bien, porque a estas edades tanto peso al final te acaba afectando de una manera u otra, ya sea el cardio, la velocidad, todo ello pues acaba afectando, es totalmente lógico. Pero creo que a pesar de ello, a pesar del gran corte de peso que tiene que hacer Kayla Harrison, creo que va a ganar a Juliana Peña, tanto si da el peso como si no da el peso de campeonato. Por lo tanto, aquí pues podemos tener a Kayla Harrison ganando, pero el cinturón pues no se lo lleva por no haber dado el peso oficial. Esto ya ha ocurrido antes. Creo que, por ejemplo, Charles Oliveira contra Michael Chandler o contra Justin Gaethje, una de esas dos peleas, no dio el peso y el cinturón creo que quedó vacante. Luego, los que seguro que sí van a dar el peso son Merab de Barisbili y Sean O'Malley, campeón y ex campeón de la división. Dos peleadores totalmente distintos. Sean O'Malley, un boxeador de primerísimo nivel, y Merab Barisbili, un luchador que tiene un wrestling pues no especialmente bueno, pero un wrestling letal, y sobre todo Merab destaca por ser el peleador con mejor cardio de la historia del deporte. Un peleador que podría estar peleando, y no exagero, 10 asaltos, 15 asaltos al máximo nivel y creo que no bajaría su ritmo. Un peleador que no resopla, al que no se le agita la respiración, que te mantiene la presión constante, todo el rato finta, intenta derribos, tiene tiempo para hablar, es absolutamente letal. Es un peleador que lo pasó mal en sus comienzos en UFC. Perdió pues las dos primeras peleas contra Frankie Saenz y luego contra Ricky Simón. Pero desde esa derrota contra Ricky Simón en abril de 2018, todo victorias en la UFC. Venció a Terrion Ward, su primera victoria en la compañía. Venció a Brad Katona en la primera etapa de Brad Katona en UFC. Venció a Casey Kenny en febrero de 2020. Casey Kenny era un peleador bastante bueno. Gustavo López en 2020 también. John Dodson, Cody Stamann, Marlon Moraes en 2021. Un hueso bastante duro. Creo que lo pasó mal Merab en ese combate en el principio. Venció a José Aldo, Peter Yan, Henry Cejudo. Arrebató el cinturón a Sean O'Malley. Defendió el cinturón contra Omar Nurmagomedov cuando todo apuntaba que lo perdería contra el ruso. Aquí partió Merab como no favorito y le dio una auténtica paliza a Omar Nurmagomedov, y ahora defiende por segunda vez el cinturón, se enfrenta por segunda vez a Sean O'Malley. ¿Qué puedo decir de Merab? La verdad que Merab me cae muy bien. Es un peleador que quizás por estilo no sea lo más destacado, no sea lo más atractivo, pero ese corazón que le pone, ese estilo incansable de presión, de golpeo, de hablar, de te busco derribar, te busco llevarte al suelo, te saco golpes, te saco minutos, control, te desgasto y mantengo este ritmo hasta el final. Eso hace que Merab, pues además de cómo es fuera del octógono, tiene ese carácter tan simpático, intenta siempre mezclarse con todo tipo de culturas, y creo que eso lo hace, ¿no?, atractivo al público. Obviamente no es un peleador que venda pay-per-views como lo puede ser Ilia Topuria, como lo puede ser Alex Pereira, pero una mezcla de Merab, o un combate principal de Merab contra Sean O'Malley, pues sí que hace
un caldo de cultivo, pues por así decirlo, atractivo para que la gente pague por ver la cartelera. Sobre todo la gente quiere ver a Sean O'Malley porque es norteamericano, porque tiene ese estilo distinto, porque es un peleador espectacular, porque es un peleador muy distinto a Merab, y yo creo que es el gran aliciente de esta cartelera. Obviamente una pelea principal entre Merab y Peter Yan pues no vendería lo mismo, está clarísimo. Por lo tanto entiendo, ¿no?, que la UFC le haya dado esa oportunidad a Sean O'Malley. Un Sean O'Malley al que vi debutar en directo, me acuerdo, en la UFC, entre comillas, fue antes, en el Dana White Contender Series. Se volvió muy viral con la victoria frente a Alfred Kashakian. Sobre todo se volvió viral por la narración de Snoop Dogg, que solía dar esos eventos o narrar esos eventos del Contender Series junto a Uriah Faber en una especie de habitación, ¿no?, que tenían ellos reservada, mientras fumaban, mientras bebían, y la verdad que era muy divertido ver a Snoop Dogg y a Uriah Faber hablar de las artes marciales mixtas. Y cuando noqueó Sean O'Malley a Kashakian, pues se volvió viral esos gritos, ¿no?, de Snoop Dogg, de "Oh O'Malley, oh O'Malley". Me acuerdo que fue increíble verlo en directo, y entiendo que luego pues se volviera viral en Estados Unidos, y sobre todo ese estilo, ¿no?, que tanto ha caracterizado O'Malley desde el principio, ese color de pelo, ese estilo físico tan distinto a lo habitual, esos brazos largos, al final lo han convertido en una estrella, lo convirtieron en una estrella desde muy pronto. Justo después de esta pelea en el Dana White Contender Series, venció a Terrion Ward en The Ultimate Fighter 26, y luego ya en su debut oficial en la UFC, pues se enfrentó a Andrés Sukamataz, al que venció por decisión unánime, y se llevó pues un bono por pelea de la noche. Primera pelea, te llevas un bono, y eso pues facilita muchísimo tu carrera. Luego, en la segunda, llegó su primera finalización en UFC, que fue frente a José Alberto Quiñones, donde se llevó el bono a actuación de la noche. Finalizó a Eddie Wineland en el primer asalto en el UFC 250, otro bono por performance de la noche. Perdió contra Marlon Vera por patadas, ¿no?, del peleador ecuatoriano, que destrozó la pierna, y luego pues en la montada Marlon Vera le hizo muchísimo daño con los codos. Pero luego pues a Tomás Almeida lo finalizó, se llevó otro bono contra Chris Moutinho, el portugués, por pelea de la noche. A Raulian Paiva le finalizó en el primer asalto y se llevó otro bono. Por lo tanto, es un peleador que ha ido a bono por pelea prácticamente. Lo que pasa es que se encontró, ya siendo campeón, a Merab Dvalishvili, y perdió el cinturón en un combate que estuvo bien durante los primeros minutos. El último asalto estuvo cerrado, pero la mayoría de la pelea, el 80-90%, fue dominada por Merab, con esos derribos, controlando a Sean, derribándolo, lanzándolo por los aires, humillándolo prácticamente. Y a estas alturas, pues ¿habrá aprendido Sean O'Malley de esta derrota? Bueno, lo cierto es que desde 2024, que es cuando perdió el cinturón, desde verano del año pasado, no ha peleado ninguna vez. Por lo tanto, ha podido centrarse en esta pelea por el cinturón. Tampoco ha tenido programado ningún combate. Por medio, Merab defendió el cinturón contra Umar, y yo creo que aquí vamos a ver una versión mejorada de Sean O'Malley. Creo que no es difícil decir esto, pero creo que vamos a ver una versión mejorada de Sean O'Malley contra Merab. No sé si podrá defender derribos o todos, pero sí que creo que vamos a ver a un O'Malley más agresivo arriba, a un O'Malley que va a lanzar codos, que va a lanzar rodillas, que desde el suelo va a lanzar codos, que va a estar muy activo. Obviamente, si la pelea se alarga, vas a llegar al final con ese handicap de cardio, y si estás más activo en el striking, vas a llegar más cansado todavía en los últimos asaltos. Pero si tú quieres ganar 3 asaltos a Merab, tienes que intentar que esos 3 asaltos sean los 3 primeros del combate, si no es imposible, y eso contra Merab solo lo puedes hacer haciéndole daño arriba, conectando codos, conectando rodillas cuando intente derribar Merab, sacando codos y golpes cuando Merab esté intentando derribarte, y en el suelo intentar darle la vuelta lo antes posible a la situación. ¿Por qué? Porque Merab tarde o temprano va a derribar. Merab tarde o temprano va a tener minutos de control, pero si tú antes de esos minutos de control has conectado limpio,
han lanzado combinaciones, alguna rodilla que se pueda comer en la entrada del derribo, eso puede hacer que los jueces te acaben dando el asalto a ti por daño causado. Obviamente en una pelea larga no se puede ganar a este Merab, no hay ningún peleador que pueda ganar a Merab. Tienes que intentar ganar determinados momentos en el combate, intentar buscar también el estómago, sobre todo daño, intenta un derribo daño, te intenta derribar, sacas codos, pisas, ahora que tiene esa lesión Merab en el dedo, estoy seguro de que va a sacar pisotones Sean O'Malley, y va a ser complicado, para mí es que no veo a ningún peleador que pueda causar problemas ahora mismo a Merab, más allá quizás de Cory Sandhagen y Patchy Mix, por estilo. Umar, todos decíamos, ¿no? Incluso yo, que iba a ganar a Merab y se llevó también un correctivo importante. Por lo tanto, una pelea en la que yo me decanto. Tengo que tirar por Merab, pero creo aún así que va a ser una pelea más cerrada que la primera. Por mucho que las cuotas digan que aquí va a tener más ventaja Merab, en la primera era prácticamente un 50-50, yo creo que va a ser muy, bueno, no muy igualada, pero sí más igualada que la primera vez, que O'Malley va a tener sus golpes conectados, se va a notar ese campamento que ha hecho específico Merab para volver a tener el cinturón o para plantar cara a Merab, y creo que va a ser un auténtico combatazo que va a cerrar de la mejor forma posible este evento UFC 316. Y ahora, pues, antes de cerrar el programa, pues comentar una última cosita que podría haberla comentado antes. El programa creo que es récord, nunca ha durado tanto un podcast de 4 onzas. Pero sobre todo comentar que esta semana parece que ha habido polémica con Jon Jones. Ya sabéis que está esa pelea, ¿no?, en el aire contra Tomás Pinal. Ya sabéis que si esa pelea se da ese año, debería ser en otoño de 2025, en ese evento anual en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y sobre todo lo importante es que, según el periodista Ariel Helwani, que es uno de los nombres más importantes de la prensa de artes marciales mixtas en Estados Unidos, parece que Jon Jones le hizo una contraoferta muy importante de muchísimo dinero a la UFC para aceptar este combate. Contra todo pronóstico, la UFC aceptó las condiciones de Jon Jones, y aún así Jon Jones, que no se esperaba que la UFC aceptara, parece que volvió o negó, ¿no? Dijo que no a este trato que tenía con la UFC. Por lo tanto, pues se sigue retrasando este combate, se sigue retrasando la oficialidad de esta pelea entre los dos mejores peleadores del peso pesado del mundo. Se confirma, ¿no?, que Jon Jones está huyendo, que está retrasando lo máximo posible este combate. No sé si ya para cobrar lo máximo posible, porque no sé cuánto puede pagar la UFC por hacer esta pelea. Obviamente tendrán un límite, ¿no?, para que siga siendo rentable, pero cuanto más lo retrase, más posibilidades va a tener de perder contra Tomás Pinal. No descarto incluso que Tomás Pinal al final pues tenga que pelear para defender el interino. Yo, incluso siendo la UFC, le despojaría del cinturón a Jon Jones. Lo que pasa que, claro, perderías esa pelea, ¿no? Esto mancha el legado de Jon Jones. Ya no solo el enfrentarse, bueno, yo creo que incluso es peor no enfrentarse a Aspinall que enfrentarse a Aspinall y perder, sobre todo por las sensaciones que está dejando de rehuir continuamente el combate, diciendo que pide dinero. Según Helwani, pides una cantidad importantísima de dinero a la UFC acepta, pero luego dices que no. No lo sé, la verdad que me da mucha lástima, porque es la pelea que queremos ver todos. Es la pelea a hacer en la UFC junto al Makhachev frente a Topuria. Obviamente es el peleador más peligroso para el legado de Jon Jones. Es el peleador con más talento que ha dado el peso pesado en los últimos años, Tomás Pinal. Entiendo que Jon Jones quiera pedir mucho dinero por poner en juego su legado, pero chicos, que perdiste contra Dominic Reyes. Es que todos lo vimos. Perdiste 3 asaltos contra Dominic Reyes, te regalaron ese combate. Ahora que tienes la oportunidad de enfrentarte a un rival real, que no es Steve Miocic a estas alturas de carrera, tal y como está Steve Miocic, que prácticamente no podía ni andar, rehuyes de este combate. Bueno, si yo no, la verdad que entiendo los métodos de presionar. Jon Jones no es un peleador especialmente listo, tampoco es un peleador con la cabeza bien amueblada. El propio Dana White lo ha comentado, que es un luchador que por personalidad choca completamente con lo que es la UFC, pero que no se puede
obviar su talento y que es el luchador más letal de la historia de los deportes de contacto. Coincido totalmente con Dana White, por lo tanto él tiene que estar en UFC, se ha ganado la opción de decidir qué hacer con su futuro. Obviamente este tipo de negociaciones en las que tú haces una contraoferta loca, te lo acepta la otra parte, pero luego vuelves a rehusar, no es nada profesional. Habría que confirmar obviamente si la información que da Ariel Helwani es correcta, pero por supuesto no descarto en absoluto que lo sea, sabiendo las fuentes que maneja Ariel Helwani, que es una de las voces más conocidas de información y de exclusivas de las artes marciales mixtas a nivel internacional, sobre todo norteamericano. Por lo tanto, me creo completamente la información. Me da mucha lástima que este combate pueda no realizarse o que cada día que pasa esté más lejos de realizarse. Y nada, pues yo solo espero que si no podemos ver este enfrentamiento, pues que podamos ver pronto a Tomás Pinal, que tenemos ganas ya de ver al inglés pues defender su cinturón. Si John Jones sigue huyendo, pues bueno, habrá que ver al bueno de Tom peleando, porque pues es de lo mejorcito que hay en la UFC, ya no solo en el peso pesado, sino también en cuanto a nivel libra por libra. Para mí, Tomás Pinal, Ilia, Alexandre Pantoja, Islam Makhachev, prácticamente estoy diciendo todos los campeones, pero para mí son los campeones con mejor nivel libra por libra. Dicho esto y comentada esta noticia, ¿no?, para cerrar el programa, me despido ya por esta semana, no sin antes, como siempre, daros las gracias por estar ahí de nuevo en este programa tan largo, de más de hora y media. Ha sido un auténtico placer. Espero que tengáis muy buen comienzo de semana o muy buena semana en general. Nos vemos el próximo fin de semana o ya la próxima semana con el programa número 38, analizando este evento UFC 316, analizando la victoria o no de Kayla Harrison, la victoria sorpresiva de Sean O'Malley, la defensa de Merab, todo lo que pueda ocurrir importante en esta semana. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. ¡Vivan las artes marciales mixtas!